Aunque veamos que la filosofía se ha atrasado un poco con los avances científicos y tecnológicos que hemos tenido en la actualidad, la filosofía no se desliga de nuestra realidad. El día de hoy la filosofía nos rige día a día. Con cada conocimiento que nos compartió anteriormente, la filosofía está enraizada en los seres humanos, solo con el simple hecho que se pregunte por qué o para qué sirven las cosas. Puede parecer que la ciencia hoy es la brecha que abre todo el conocimiento. Pero tenemos que tener en cuenta que la filosofía es algo esencial para el ser humano. Se está desarrollando a pesar que no vemos tantos filósofos como en el tiempo de antes de Aristóteles, Sócrates, entre otros grandes filósofos, pero en la actualidad todavía gozamos de tener inteligentes en esta materia. Incluso existen doctorados y licenciaturas que pueden hacer que se conviertan en filósofos o encuentren nuevas investigaciones que nos ayuden a profundizar, reflexionar, entrar a la esencia de las cosas, tener un pensamiento crítico y analítico de la actualidad, con una visión siempre ética y moral hacia las cosas que nosotros desarrollamos. La filosofía es esencial en la ciencia y tecnología porque reúne todo el conocimiento de los procesos que se llevó para tener un descubrimiento. Y no es que los científicos se conviertan en filósofos, sino están sacando pensamientos reflexivos y profundos en donde el qué y para qué o por qué se vuelve filosofía. Indudablemente se piensa fácilmente que la filosofía es algo arcaico, que ya no utilizamos pensamientos tan profundos y críticos en la actualidad. Sin embargo, todos los científicos se basan en los filósofos anteriores, buscan tener un pensamiento crítico tal como ellos, algo que les active, tener el tiempo necesario y la chispa que lleve un pensamiento tan crítico y profundo como para lograr tener nuevos conocimientos. De los filósofos clásicos podemos traer a la actualidad tener un pensamiento que se salga del statu quo que tenemos en la actualidad. Tener una acción y una fuerza para poder generar nuestro pensamiento crítico y profundo. Con nuestros descubrimientos o pensamientos o meditaciones podemos aportar también a los demás y no solo crear una filosofía actual, sino traer lo clásico a lo actual y ponerlo en práctica. Y no dejo de negar que es necesario que todas las personas tengan un conocimiento de la filosofía para saber hacia dónde poder orientar su pensamiento, para tener un pensamiento crítico, para generar algo más profundo y para no dejarnos llevar de lo que quieren que pensemos las masas en la actualidad, sino que nuestro criterio sea realmente amplio. Es por ello que concluyo que la filosofía no se ha dejado en el pasado y se adhiere a la ciencia y la tecnología en la actualidad. Es vital para el ser humano. Es necesario saber del ser, de qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y es necesario tener un pensamiento tan profundo como los filósofos y traerlos a la actualidad para saber hacia dónde vamos y qué filosofía vamos a crear nosotros como nuestra. Desde mi punto de vista, la filosofía nos enseña a pensar, a ser crítico, nos dota de conocimientos necesarios para tener argumentos en la vida diaria y enfrentarnos a problemáticas que nos genera el mundo. Nos enseña a afrontar la vida con la necesaria distancia y la necesaria ética y moral. Y sobre todo es la educación para saber ser y estar en la actualidad. Del conocimiento que puedo más destacar del curso que recibimos y lo que más me llegó a enamorar de la filosofía es la forma de admiración del ser humano. Comenzamos desde el crecimiento del cerebro con la ingesta de proteínas, la capacidad de admiración para poder preguntarse el porqué de las cosas y tener la necesidad de crear un lenguaje que explique el porqué, que empieza con la mitología sobre las leyes naturales. Y gracias a esto se comienzan a hacer grandes descubrimientos como la matemática, la química, explicar los desastres naturales, empezar a tener el principio del agua como la ley de vida, explicarse cuando la manzana cae y crea la gravedad, entre otros pensamientos tan profundos que tenemos en la actualidad. Y es que agradezco que el ser humano sea tan intuitivo y sea nato preguntarse el porqué de las cosas, porque hoy tenemos muchos avances gracias a la filosofía que ha hecho que despierte en los científicos y en la tecnología el pensamiento crítico e intuitivo del imaginar, tener trascendencia, preguntarse el porqué de las cosas, el para qué, el ser, por qué estamos acá y tener un abordaje realmente esencial dentro de la filosofía. Agrego que la filosofía no solo nos ayuda a tener un pensamiento crítico o profundo, sino nos ha enseñado a tener sobrevivencia en la vida. ¿Qué mejor que estudiar filosofía para poder adherirla a nuestra psicología
y poder entender cómo sirve nuestro cerebro, desde dónde vienen las emociones y qué tanta plasticidad podemos crear en nuestro cerebro por la meditación conforme a la filosofía. El problema que hemos tenido para poder explicar todos los mitos que mencionaba anteriormente o el para qué, las cosas que la filosofía y la admiración nos despertó en los seres humanos ha sido nuestro lenguaje. Lamentablemente quedamos limitados a poder explicar la fenomenología de las cosas, la profundidad de lo que no vemos o poder explicarle a los demás lo que nosotros hemos descubierto. Nuestro lenguaje se queda tan limitado en donde no podemos explicar la existencia de Dios o las cosas que no llegamos a ver como los ángeles que nos han creado la idea, el cielo, la tierra, el hiperuranio, entre otros temas que tenemos todavía que explicar. Y es que esto nos puede despertar a nosotros filósofos nuevos en la actualidad. Puede que algunos de nosotros del salón sean unos filósofos innatos y se conviertan en unos pensadores críticos que descubran nuevas cosas y aporten a la ciencia, tecnología y sobre todo a la filosofía. Tenemos que darle las gracias a Tales de Mileto, que nos da la causa y efecto de las cosas, nos da el gran salto para que podamos descubrir cosas en filosofía. Y entonces desde acá se adhiere la ciencia y es en donde la filosofía y la ciencia siempre van a ir de la mano. Lo que quizás me costó un poco entender y no puedo llegar a la profundidad de explicación fue la mecánica cuántica y la mecánica newtoniana. Me despierta muchísima curiosidad poder entender a fondo de esto porque estoy segura que me va a servir para mi carrera y para poder explicar a las otras personas que tengan un pensamiento crítico y poder tener también un diálogo con las personas que sí realmente conocen eso. Estoy decidida a poder aprender más y poder profundizar mi pensamiento en tener conocimiento sobre estos grandes filósofos y científicos, porque es necesario para la psicología sumergirse en la ciencia y máxime con los filósofos que tuvimos que aportaron muchísimo. Dentro de las cosas que quizás no abordamos tan profundo, pero sí me causó incertidumbre investigar un poco más, fue la relación de mente y cerebro. Y necesito investigar más para poder tener la seguridad de si está o no conectado, pero estoy segura que en la actualidad existen pensadores tan críticos y que en nuestro grupo puede salir alguien crítico en donde nos diga si mente y cerebro se puede materializar o no y cómo explicar este fenómeno que no vemos. Amo mi carrera y amo que tengamos el curso de filosofía para que podamos adentrar más científicamente y filosóficamente y tengamos un pensamiento crítico realmente todos.